Buenos días. Somos un equipo de estudiantes de la Universidad CETEC integrado por 3 alumnas: Silvia García, Griselda González y su servidora Ivonne Velázquez. Nos permitimos presentar al profesor Odilon Cantú y entrevistaremos con el tema de economía. Le cedo la palabra a la compañera Silvia. Nos dará un concepto de economía. Economía es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. El objetivo de esta es más que nada mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Le cedo la palabra a mi compañera Griselda, que dará un pequeño concepto. Yendo un poquito más a fondo de la economía, también la economía en su concepto es que engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes con valor, cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. Le cedo la palabra a mi compañera Ivonne, que nos dará un poquito más amplia este concepto. Gracias. Bueno, si se pueden dar cuenta, en nuestros días la humanidad se mueve a través de la economía monetaria, además de otras ciencias, pero se ha privilegiado su uso. Referirse a la economía no es referirse expresamente a lo monetario, porque se ha olvidado la parte humana, debido a que nos han enseñado que la prioridad es el dinero. La concentración de riqueza económica en unas cuantas manos genera desigualdad científica, tecnológica y de calidad humana. Este es el concepto que tenemos nosotros. Vamos a hacerle la pregunta al profesor Odilon: ¿qué concepto nos puede dar él sobre economía? Le cedo la palabra al profesor. Buen día. Primero que nada, quiero agradecer que me hayan permitido participar. De esta manera me ponen a estudiar y aprender cosas nuevas. Yo no soy economista, pero puedo emitir alguna opinión de acuerdo a mi experiencia y a los trabajos que he desempeñado en algunos momentos de mi vida. Desde mi punto de vista, el concepto de economía, como señalaba Ivonne, debe ir un poquito más allá. El concepto de aludir expresamente al dinero. El dinero es una herramienta que utiliza la sociedad precisamente para poder ir midiendo cuánto crece o cuánto decrece esta. Aplica a otras acciones de la naturaleza. El concepto de economía aplica a los seres humanos y aplica a la naturaleza. Economía se trata de medir cantidad. En materia de producción, por ejemplo, se mide materia prima, economizar esfuerzos, economizar tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto de economía debe ir un poquito más allá de lo que nos han venido remarcando tanto los medios de comunicación como en las aulas. El dinero no se mide expresamente por el concepto de economía. Hay que ir un poco más allá. Bien. ¿Algo más que comentar, compañeras? Pasaríamos a otro tema, ¿no? Referente a la economía. Por ejemplo, podemos hablar de la crisis del año 29. No sé, ¿qué es lo que nos podría aportar el profesor Odilon acerca de este tema, de esa crisis? Es muy interesante estudiar esta parte de la crisis del 1929. Después de la Primera Guerra Mundial, culmina en 1918. Se dio una fuerte crisis entre los países europeos, los que participaron principalmente en esta Primera Guerra Mundial, que inicia en 1914, culmina en 1918. Hay que considerar que en este ínter gobernaba en Rusia el zarismo, y estos tenían dominio sobre países europeos, en donde se genera precisamente esta Primera Guerra Mundial. Culmina en 1918, pero en el ínter, casi antes de terminar la Guerra Mundial, triunfa la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y se instaura el sistema socialista en este país. De la misma manera, unifican a otras repúblicas, las adhieren a la Gran Rusia o la Gran Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, la URSS, que con ese concepto ya desapareció. Bien, ¿por qué hay que precisar o por qué hay que revisar un poquito esto? Porque por el otro lado, en Estados Unidos empiezan a soltar mucho recurso a los habitantes. Todo el mundo podía comprar lo que quisiera, todo el mundo tenía suficiente dinero, todo el mundo tenía créditos abiertos para poder comprar lo que quisieran. Esa era un poquito la tarea de disminuir la influencia del socialismo en Europa. Entonces Estados Unidos abre las cajas y empieza a soltar cantidad enorme de dinero. No olvidemos que el dinero es crédito, por tanto a los americanos les fue muy sencillo otorgar créditos a diestra y siniestra, que trae como consecuencia en 1929 el impago o las deudas. Ya no podían seguir arrastrando, las empresas ya no podían seguir arrastrando más deuda. Por tanto,
momento empieza a generarse una crisis económica que deriva primero del mundo, en la que participaban o en la que han participado desde siempre las principales empresas o las empresas más pudientes con mayor recurso económico. Cuando se da esta situación en 1929 empieza a generarse una crisis también en países europeos, clientes de Estados Unidos fundamentalmente. Esta crisis empieza a impactar severamente la economía fundamentalmente y la escala social, esto es, la clase media empieza a prácticamente desaparecer y solamente empiezan a ubicarse dos grandes clases, la clase económicamente poderosa y los trabajadores o desempleados que se empezaron a generar con esta crisis de 1929. Creo que fue una de las razones por las que se genera la Segunda Guerra Mundial, que eso pudiéramos tomarlo en otro apartado, pero rectificando o ratificando es lo que Rusia empezó a crecer como un poderío socialista, le preocupa a Estados Unidos, país capitalista, y a los países europeos, socios de Estados Unidos, porque y empiezan a soltar mucho dinero, mucho crédito para toda la ciudadanía. Llega el momento en que no hay forma de cubrir o pagar estos adeudos. No olvidemos que el dinero es crédito, no necesariamente es dinero en efectivo. Bien, a ver, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿podría decirse que Rusia tuvo algo que ver a la crisis que se propició en el año de 1929? El poder político y económico de Rusia le empezó a preocupar a Estados Unidos. El crecimiento del socialismo en muchos puntos del mundo le preocupó a la parte capitalista, encabezada por Estados Unidos. Y de ahí deriva el abrir las cajas de los tesoros para que la gente pudiera acceder fácilmente a endeudarse, a créditos. De ahí que yo estimo que ese fue el origen de todo este conflicto en 1929. Bien, gracias. Griselda, Silvia, ¿alguna pregunta? Yo sí tengo una pregunta más, referente a ya la crisis. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre las consecuencias que dejó esta crisis más o menos en nuestra economía para ese entonces? Después de la crisis hubo que recomponer muchas situaciones, sobre todo en materia de planeación de la producción. Hubo que empezar a desarrollar nuevas políticas bancarias. Hubo que empezar a medir incluso el crédito. Ya no fue tan abierto como lo usaron antes de la crisis. Empezaron a hacer más. A ver, voy a ampliar un poquito el comentario. Sucede que en Estados Unidos los políticos no sabían en esos momentos absolutamente nada de economía, pero los empresarios, los dueños de las bancas, los dueños del dinero, los fabricantes del dinero de Estados Unidos sabían perfectamente lo que iba a suceder. Por tanto, ellos se previnieron, empezaron a regular mejor sus operaciones bancarias y optaron por fortalecer la producción de papel moneda sin el sustento del oro. Eso de que la moneda dólar tuvo como soporte durante mucho tiempo una reserva de oro, pues fue un mito que fue desenmascarado posteriormente. Entonces, producir más billete equivalía a que el circulante o que los habitantes o que las personas comunes y corrientes tuviesen mayor efectivo en las manos y por consecuencia pudieran comprar. Ya no importaba si tenían soporte o no respaldo del oro, y es ahí donde empieza la siguiente etapa de la crisis. Es cuando llega en un momento dado la Segunda Gran Guerra Mundial. Pero en esta fecha, 1929, que se da esta crisis, los Estados Unidos de manera muy inteligente empiezan a diseñar nuevas estrategias para evitar colapsos mayores. ¿Cuáles son estas estrategias? Pues la creación de un banco mundial que regulara el comercio a nivel mundial, como la Organización Mundial del Comercio, y el Fondo Monetario Internacional, que presta dinero a los países para desarrollar sus actividades. No tanto así como para apoyarlos, sino más bien para empezar a hacerlos dependientes de una política económica establecida y dirigida por Estados Unidos. Bien. Tengo una pregunta. ¿Y usted cree que desde ese momento no nos hemos recuperado? Mire, desde al término de la Segunda Guerra Mundial se suponía la planeación de estos organismos internacionales surge después de la Primera Guerra Mundial y empieza a aterrizar en 1929 con la crisis de Estados Unidos y los países europeos. El problema es el siguiente: sus abuelos, con todo el respeto que merece su personalidad, nuestros abuelos, los abuelos de ustedes, los míos,
siempre hemos escuchado crisis económica. Ese concepto lo tenemos más que saboreado, paladeado y digerido. El asunto es que las grandes empresas, los dueños del dinero, generan las crisis económicas y luego las recomponen. Me explico, lo voy a poner de ejemplo. A ver, generan un conflicto internacional y le prestan dinero a los países que intervienen. Esa es una forma tramposa de hacer que los países se sometan a la voluntad de los poderosos. El dinero es el que manda en la mayor parte de países. Entonces, la crisis económica que estamos viviendo en estos momentos ya se veía venir sin saber incluso que vendría una crisis de salud que acompaña este conflicto. Pero las crisis económicas son muy recurrentes. Cuando los países ricos o los dueños del dinero que manejan las economías del mundo deciden recomponer la economía, generan crisis económica y ellos la recomponen porque crean una crisis y ellos prestan el dinero para que se reacomoden las fuerzas de poder político primero y después las fuerzas de poder económico locales en cada uno de los países. ¿Me explico? Entonces podría que se paran el cuello. Pues sí, a costa de sacrificar a la sociedad, a la humanidad en situaciones así muy complicadas. Por eso tenemos que pensar en dinero, tenemos que ver la parte de economía en otros elementos que maneja la sociedad, tanto de la naturaleza como de la convivencia de los seres humanos. Bien. Yo tengo una pregunta más. Entonces, ¿cree que hay alguna relación o similitud con la economía que estamos viviendo ahora? Quizá similitudes, relación, pues siguen siendo los mismos patrones, los dueños del dinero desde el siglo XV, XVI, son las mismas familias las que han manipulado la economía del mundo y van a seguir generando este tipo de crisis. Ustedes lo van a ver, sus hijos lo van a ver, sus nietos lo van a escuchar, es el mismo concepto, mientras dependamos de una economía que se sustenta expresamente en el dinero. El problema es que ahora la crisis económica que estamos viviendo se agrava con una cuestión de salud. Bien, gracias. Entonces, ¿usted cree que esta crisis se puede agravar? Sí, por supuesto. Lo que estamos viviendo ahora. Lo que estamos viviendo, la crisis económica que estamos enfrentando, no existe hasta estos momentos una fecha preestablecida. Nadie puede decirla. Esta pandemia, esta crisis de salud llega para quedarse. Me da la impresión de que va a haber una selección natural de las personas. Digo, es medio temeraria la apuesta, pero me da esa impresión de que tenemos que recomponer la economía de otra manera. Debe haber unas alternativas mucho más inteligentes que lo que están planteando en estos momentos todos los gobiernos. La Organización Mundial de la Salud advierte, cuidado porque la pandemia es un asunto muy delicado que puede ocasionar situaciones mucho más graves. Y si a esto le sumamos la parte de la economía, alerta a todo el mundo, alerta, seamos precavidos en todos los sentidos, para invertir, para gastar, para endeudarnos incluso, porque la situación, nadie sabe el término, nadie sabe fechas. Quien les diga fechas les miente. Ok, gracias. Bueno, a lo que comentó el maestro Dillon, yo le entiendo que es como un mediador que actúa como supervisor de los países en relación a sus economías. Como por ejemplo, ellos trataron de asegurar después de eso la estabilidad económica, promover el empleo, teniendo un crecimiento económico para tener un alto nivel de empleo, así como también tener estabilidad financiera. Si la creación de estos organismos, al final de cuentas, es noble en el papel. Ojalá y pueda ser preciso en este sentido, porque efectivamente en el documento que se genera con motivo de la creación de estos organismos, pues es una propuesta noble: generar empleo, promover estabilidad económica, estabilidad social, promover el desarrollo humano íntegro de las personas. Sin embargo, en la práctica, quiero ponerles el ejemplo de países, principalmente lo más cercano son los países sudamericanos. Nuestros vecinos de Guatemala, de Nicaragua, de Chile, de Argentina, vivieron dictaduras militares. Estas dos dictaduras fueron patrocinadas por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional, obviamente por instrucciones precisas del gobierno de Estados Unidos. Esta situación, este es un ejemplo nada más de lo más cercano que podemos ver. ¿Cuál es el propósito de este tipo de situaciones? Pues que sigan extrayendo los recursos naturales que les son vitales a la industria norteamericana, a la
industria y la economía norteamericana. Entonces, no son buenos. Fuera del papel, ya los propósitos son otros de Estados Unidos. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo. Han obligado a todos los países miembros del Fondo Monetario Internacional a modificar sus leyes, sobre todo sus leyes laborales. ¿Quiénes son los más afectados en esta materia? Pues el pequeño empresario, el mediano empresario. A final de cuentas, los más beneficiados son las grandes compañías, los gigantescos, que son los beneficiarios de todo este tipo de movimientos. Entonces, el propósito inicial del Fondo Monetario Internacional es como el propósito de las Naciones Unidas, como el propósito de la UNESCO, de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, que son organismos internacionales en la que la mayor parte de países son miembros. Sí, pero ¿quién toma las decisiones, por ejemplo, en el caso de las Naciones Unidas, de la ONU? Pues el líder de la economía mundial, que es Estados Unidos. Pues no se trata de oponerse por oponerse, sino de que en el fondo sirva para la humanidad. Cualquier tipo de organismo más allá, que opere más allá de las fronteras, le sirva y respete a la humanidad en todos los sentidos. Pero igualmente que respete la naturaleza, porque si algo ha propiciado las empresas norteamericanas o las grandes empresas norteamericanas y europeas, es extraer recursos. Voy a poner un ejemplo. Hay un material que se ocupa para la elaboración de televisiones y aparatos de cómputo y los sistemas de telefonía inalámbrica, los celulares. Y este material se llama coltan. El continente más rico de este material se llama África. Los beneficios económicos que genera esta materia prima solamente le sirven a las grandes empresas transnacionales. Los africanos están muriendo de hambre. Su condición social es demasiado crítica. Entonces, ustedes, puse un ejemplo nada más. Estoy hablando del coltán o coltán. Ahora piensen en la extracción de diamantes, en la extracción de oro, en la extracción de petróleo, en la extracción de zinc, en la extracción de madera, y no muy lejos estamos de que empiece a haber problemas por la extracción de agua potable. Eso es un ejemplo nada más. Bien, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta también. Hago mi pregunta, Gris, y ahorita sigues. Sí, está bien. Una pregunta, profesor. Bueno, no menciona la cantidad de los países que integra esta organización. ¿Qué países son, por mencionar algunos, o qué cantidad de países son los que integran este Fondo Monetario? La mayor parte de países del mundo, el que tiene más acciones en este Fondo Monetario es Estados Unidos, que curiosamente es el país más endeudado del mundo. Su deuda es cuantiosa o cuantiosísima, y el país más pequeño, país relativamente nuevo, que participa con el 0.001%, me parece, de acciones. Todos los países socios o miembros tienen que alinearse a lo que dictamine el Fondo Monetario Internacional, pero igualmente tienen que alinearse a las decisiones del Banco Mundial. Las leyes de cada país se tienen que modificar para poder encajar en esta agrupación. Rusia incluso pertenece a esta agrupación, no echa mano de manera constante de recursos crediticios. ¿A qué se debe el crecimiento de China, que le está haciendo contrapeso y parece ser una piedrita en el zapato de Estados Unidos? China, en primer lugar, es un estado socialista, está gobernado por un solo partido político, el Partido Comunista de China. Van cambiando de gobierno conforme sus estatutos lo permiten o lo indican. No hay más partidos políticos, que es lo que le causa escozor a los norteamericanos o al país de Estados Unidos y a los países europeos aliados de Estados Unidos. Entonces, formar parte de agrupaciones internacionales, insisto, no es mala idea, no es mal concepto. El problema es cuando esas reglas preestablecidas no son respetadas, como ha sucedido con el caso de Estados Unidos, que es socio mayor de todos estos organismos. Y en el caso de la ONU, pues impone criterios, ¿sí? Por ejemplo. Bien, gracias. Les cedo la palabra a mi compañera Luisa. Sí, gracias. La pregunta que yo tengo para usted es, entonces, ¿el Fondo Monetario Internacional cumple con su objetivo o considera que no la está cumpliendo? Cuando conviene, Gris, cuando conviene a los intereses del socio mayoritario, no cumple. Porque han avasallado las leyes locales. Han sometido a los pueblos a su antojo y capricho, al antojo y capricho del socio mayoritario. O sea, no es que tenga un mal propósito. De entrada, insisto, debiera existir
debe existir un organismo así, siempre y cuando fuera sano en sus propósitos, pero más sano en la práctica. Imagínese usted que la economía del mundo está concentrada en el 1% de la población mundial. Hay alrededor de 50 familias pudieran comprar el continente africano. 50 familias comprando el continente africano. De ese tamaño es el valor de su economía, de estas familias. Y hay otros ejemplos similares. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, en el papel, excelente. En la práctica, es contraproducente estar pegado a ellos. Okay. ¿Algo más? Sí, en cuanto a lo del líder, que es Estados Unidos, ¿considera que en algún momento dado puede ser sustituido por algún otro país? Está muy inteligente la pregunta y creo que es la pregunta del millón, porque pues ellos son los dueños del pandero y ellos nos tocan al son que ellos quieran. No veo por ninguna vía posibilidades que alguien sustituya ese liderazgo. Ellos son los dueños del dinero. Usted no puede comprarle a Guatemala en pesos guatemaltecos o en pesos mexicanos. Usted le debe comprar en dólares. O si Guatemala o si El Salvador le quiere vender algún producto, se lo debe vender en dólares. La moneda americana es la que gira por todo el mundo. Si usted le pagan con pesos salvadoreños, los pesos salvadoreños no valen aquí. Si va a hacer un negocio con Cuba, le va a vender, no sé, le compra a Cuba azúcar, usted debe comprarle con dólares. O si usted compra o le vende a Cuba algún producto, Cuba no le paga en peso cubano porque su peso no vale aquí en México. Y lo mismo sucede con Estados Unidos. Usted tiene que hacer operaciones no en pesos mexicanos, tiene que hacer operaciones en dólares. Esa es la clave de China, del éxito de la economía de China. China se puso a acumular o a copiar una gran cantidad de reserva monetaria en dólares, no en papeles, en dólares, en efectivo. Y ese es el poder, tiene a China al tú por tú con Estados Unidos. Pero no creo que haya forma de poder sustituir o relevar a los Estados Unidos en esta materia. Espero haber contestado su pregunta tan acuciosa, tan interesante. Sí, profesor. Entonces, ¿podría decirse que la moneda con mayor valor es el dólar? Por supuesto, es la moneda comercial del mundo y que empieza a ser alternada por socios de Estados Unidos, que es el euro, la moneda europea. ¿Quiénes son los dueños del euro? Pues los socios de Estados Unidos. Una pregunta, profesor. Dígame. ¿Usted cómo cree que beneficia en México el Fondo Monetario? Yo no le veo. Eso ha propiciado muchos conflictos sociales al interior del país. Cada gobierno que llega pide dinero al Fondo Monetario Internacional. Aunque lo niegue el actual presidente de la República, yo no estoy muy de acuerdo con ocultar este tipo de situaciones. Hace no más de un año, Petróleos Mexicanos recibió un recurso enorme para poder, se supone, resarcir algunos vacíos que estaba presentando la empresa. Pemex es una empresa en quiebra y meterle dinero bueno al malo no nos va a funcionar. Y ustedes, como estudiantes de esta materia de administración, deben saberlo. No se puede estar consiguiendo dinero para estar metiendo o tratar de revivir una empresa que prácticamente está muerta. Pemex, a pesar de las reservas petroleras que tenemos, estamos sujetos a los precios que indican los países productores de petróleo, los países árabes y a Estados Unidos. Y esos precios nos someten. No sé si ustedes sepan, pero se calcula el valor, los ingresos en la Cámara de Diputados cada fin de año, se calcula en función de cómo estiman que vaya a apreciarse el petróleo, el precio del barril del petróleo. Pero sucede que se calcula a veces de manera muy alegre e irresponsable, porque pues nos impacta mucho el precio internacional del petróleo. No es muy cierto que el gobierno tenga y decida, sobre todo decida cómo manejar la economía del país. En eso no puede trastocar intereses el gobierno. Entonces, cada vez que llegue un nuevo gobierno se va a endeudar. Si endeudar vale a estar pagando algo que no nos beneficia. Pemex es una empresa que está muy golpeada y muy saqueada. Quiero comentarles, hay alrededor de 300 pipas de gas licuado que se están robando de la frontera de Tamaulipas para Estados Unidos. O en vez de aclararles, les estoy confundiendo. No, pero México no beneficia en nada, ¿no? El Fondo Monetario. No, nada más es una banca abierta para cuando México lo necesite, si es que lo necesita. Y yo digo, pues con los recursos que tenemos, recursos naturales y con la materia prima que representan gente como ustedes que están
estudiando, pues con eso podemos cambiar el país. Nada más hay que poner bien los pies sobre la tierra y planear un modelo de país distinto al que estamos viendo, porque eso es lo que les vamos a heredar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ya hasta parezco político. ¿Y usted qué piensa que debemos de hacer ahorita con la crisis que estamos viviendo de hoy en día para mejorar esto? Otra pregunta muy interesante. Mire, el artículo 25 constitucional señala algo muy especial, un apartado muy especial. Regularmente no leemos esas partes. Habla de desarrollar la empresa del sector social. La empresa del sector social se refiere a las sociedades cooperativas, a las sociedades de producción rural, a las empresas, sociedades de solidaridad social, etcétera, etcétera. Y eso es lo que menos se ha impulsado en los últimos, ¿qué será? 40 años. Hay ejemplos muy tangibles de sociedades cooperativas, como es el caso de Pascual Boing, o de Pato Pascual, perdón, pero que duró muchísimos años para poder lograr el éxito que tienen hoy. Es una empresa que fue incluso vetada por Estados Unidos, pero que a pesar de esto lograron sobrevivir y han logrado en varias ocasiones el Premio Internacional de Bebidas Naturales. Ese reconocimiento se lo entrega a algunas agrupaciones europeas y la empresa Pato Pascual lo ha logrado. Hay una otra sociedad cooperativa que también puede ser de ejemplo, que es la empresa cooperativa Cruz Azul, Cementos Cruz Azul. Que la empresa Lala igualmente es una empresa de éxito, de ejemplo, pero así como ellos, así como estas empresas, es increíble que el gobierno no las ponga de ejemplo y estimule la estructuración de este tipo de empresas. Cuando el presidente sale a dar su conferencia y anuncia con bombos y platillos que ya se firmó nuevamente el Tratado de Libre Comercio, la gente no tenemos la menor idea, porque no estudiamos, no tenemos la menor idea de lo que esto representa. ¿Saben ustedes que el número de empresas que exporta son alrededor de 6,600 empresas? Estas 6,600 empresas son las empresas más grandes del país y exportan el 76% de su producción. ¿En qué le beneficia a usted? ¿En qué me beneficia a mí? ¿En qué nos beneficia a nosotros, ciudadanos mundanos? Si los negocios son de ellos, pues ellos son los beneficiarios. Obviamente que el gobierno percibe ingresos, pero a nosotros mundanos no nos ayudan mucho, pues. Entonces, son los secretos o los recovecos que hay en economía financiera, en la economía del dinero, que hay que revisar y que hay que interpretar. ¿Cómo le podemos hacer para hacerle contrapeso, válgase la expresión, para hacerle contrapeso a estos gigantes? Pues hay que desarrollar la empresa del sector social, hay que crear microempresas que puedan hacer los servicios o que puedan desarrollar los servicios que estos gigantescos promueven y desarrollan. Eso es lo que tienen que pensar ustedes, la materia prima que está estudiando en estos momentos. Deben pensar de otra manera, tienen que pensar de manera que menos egoísta incluso, tienen que pensar más en el país. Tienen que pensar en desarrollar más ese sentido de identidad y pertenencia que se está perdiendo en México. Hay muchos que quisieran que fuéramos una colonia de Estados Unidos, pero pues se equivocan. Somos México, con un país propio, con identidad, con sentido de muy patrio. No tenemos nada, no le debemos nada a Estados Unidos, al contrario, han venido a saquearnos con mucho, ellos y sus asociados europeos. Entonces, la única forma de revertir esta situación que estamos viviendo es que ustedes, jóvenes, reconstruyan este país, rescaten este país. Perdón por lo extenso de la respuesta. Bien. Entonces, ¿cómo podría decirse? El consejo más o menos que nos puede dar es como ponernos a producir en lugar de comprar a otros países. Ese es el problema que tenemos en México, que no producimos. La mayor, miren ustedes, consumimos el maíz amarillo que se vende en Estados Unidos. En Estados Unidos el maíz amarillo lo ocupan para dárselo a los animales, para hacer alimento para el ganado. México importa maíz de Estados Unidos y acá se ocupa para el consumo humano. Ejemplo, si nosotros estamos abandonando las tierras productivas por la inseguridad, por la falta de políticas que desarrollen la producción primaria, los alimentos. Antes bajaban los campesinos a vender sus alimentos a los mercados. Ahora esos campesinos ya no venden alimentos, ahora vienen a los mercados a comprar su Maruchan, su Coca-Cola, su Pepsi-Cola, sus Sabritas, vienen a comer a McDonald's, etcétera, etcétera. Ya no es el campesino que produce.
Entonces nosotros necesitamos estimular al sector primario, necesitamos producir alimentos, si no nos van a someter, los países industrializados nos van a someter y nos van a seguir vendiendo su alimento chatarra, como hasta hoy. Entonces, tenemos que proponer el desarrollo de empresas, pequeñas empresas que le hagan competencia, que suplan la producción que están haciendo los grandes, que compitan con ellos. Esa es su tarea. Bien, entonces la forma de que se puede ayudar a regenerar, podría decirse, la economía en México es a través de pequeñas empresas mexicanas, sobre todo mexicanas, ¿no? Entonces, el hecho de que algunas empresas extranjeras vienen y generan empleo, prácticamente no están ayudando entonces mucho a México. Otra vez la pregunta obvia es, esas empresas grandes vienen y se instalan en México y vienen a utilizar la mano de obra barata que hay en México, por eso se instalan. Por eso el éxito de las maquiladoras en la frontera norte, porque se instalan infinidad de maquiladoras, pagan una mano de obra muy barata. Es la nueva esclavitud de nuestros tiempos. Entonces, no sería descabellado, hagan alianzas con empresas extranjeras, con pequeñas, medianas empresas extranjeras, hagan alianzas, pero sean ustedes mexicanos, que ese dinero se quede aquí en el país, hagan ese trabajo que los mexicanos nos negamos a hacer. Estamos pensando en ser empleados de un banco, de ser empleados de Kimberly-Clark, de ser empleados de las grandes empresas, pero no pensamos en nosotros para nosotros, no pensamos en el mexicano para los mexicanos, no pensamos en el país para nuestro país. Entonces, nos llama la atención querer vivir la vida o el modelo norteamericano, cuando en el traspatio de las ciudades de Estados Unidos hay terribles miserias y hay igualdad de prostitución e igualdad de delincuencia o películas norteamericanas. En la vida real no nos lo quieren mostrar, pero ellos también tienen sus contras en materia social. Entonces, preocúpense y ocúpense de cómo le vamos a hacer, cómo podemos hacerle, aliándonos entre nosotros o aliándonos con los extranjeros sin ceder pues, su creatividad, el valor de su creatividad. No sé si me explique o haya dudas al respecto. No, todo claro. Pues escuchando su opinión acerca de cómo está la economía, cómo podemos ayudar a nuestro país, y con un consejo que nos dio el maestro precisamente que nos está impartiendo la clase de economía, pues el hecho de estudiar administración es para que montemos nuestra propia empresa. Y escuchando su opinión, creo que hay una coincidencia en las opiniones, y pues yo creo que como futuros administradores debemos de tomar en cuenta ese consejo, ¿no? Y o sea, ayudar a nuestro país, como lo comentó, es la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, y yo creo que es la mejor manera en la que podemos ayudar y aportando un poquito del conocimiento que estamos recibiendo ahora, para que nuestros futuros pues no reciban o no vivan la decadencia que estamos viviendo nosotros ahora. Pues le agradezco, profesor, de mi parte es todo. No sé si las compañeras tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Silvia, Griselda. No, de mi parte creo que es todo. Te agradezco mucho y gracias también por querer participar en esta entrevista con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables por invitarme, y les voy a pedir un favor, lean mucho, todo cuanto libro caiga en sus manos, léanlo, pero sean capaces de diferenciar lo bueno de lo malo, sean capaces de diferenciar lo útil de lo inútil que viene en los libros, y remóntense al artículo 25 constitucional, les va a llamar mucho la atención. Poco apoyo hay para la empresa del sector social, pero esa es la única forma de hacerle contrapeso a los grandes, desarrollar la empresa del sector social. Agrúpense, júntense, y si tienen necesidad de asociarse, dejemos de ver hacia el norte. Hacia el sur hay una infinidad de oportunidades de negocios. Aquí mismo, frente a nuestras casas, en nuestras colonias, hay oportunidades de negocio. No piensen en que una vez que terminen la carrera, los están esperando los de Black & Decker o los de, ¿cómo se llama? Home Depot. Los están esperando con los brazos abiertos. Ah, son egresados del SECTEC. Vengan para acá que les tenemos un espacio de gerentes de administración o gerente de personal. No, compañeras, ustedes tienen que buscar su espacio, crear su espacio, abrirse ahora sí que a tambor batiente y a
golpes y lo que gusten y manden, abrirse espacio para hacer lo que quieren ser. No hay de otra. Y muchas gracias por la invitación. Menos televisión y más libros. Y de mi parte también le agradezco mucho por aportarnos algo sobre el tema y pues por querer participar, ¿no? Y por tener la accesibilidad de aportar algo a nuestro conocimiento también. Y muchas gracias por el consejo. Lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Gracias, profesor. A ustedes, gracias.